Bueno, a esta hora nos acompaña Andrés Gutiérrez, psicólogo clínico con un enfoque social, experto en fenómenos sociales, director de la Fundación Semillas de Vida, con más de 25 años en la investigación, tratamiento y rehabilitación psicosocial de personas con problema de consumo de sustancias psicoactivas. Gracias, Andrés, por su tiempo, por acompañarnos y por tratar de insistir desde acá, también desde los medios, en hacer una claridad importante. Nosotros metemos todo en el mismo costal. Cannabis es igual a marihuana, eso es igual a drogadicción, eso es igual a una venta injustificada. Eso muchos dicen, eso es alcahuetería. Explíquenos si el cannabis y la marihuana es lo mismo y qué es lo que autoriza este decreto. No, Hanna, cordial saludo para todos los televidentes. Pues mira, de todas maneras es un tema muy sensible, el cual pues se debe manejar con mucha precaución. Si bien de lo que se está hablando en el decreto es de permitir la venta de la cannabis medicinal. La cannabis medicinal, por supuesto que se extrae de la misma mata, digámoslo así para que en el argot popular lo podamos comprender, de la misma marihuana. La marihuana tiene diferentes componentes. Las investigaciones han podido determinar que por un lado hay un componente que es el tetrohidrocannabinol, que es el componente activo de la sustancia, y por el otro lado un componente CBD, que es el que digamos que quieren argumentar y el cual investigaciones pues han determinado que hay unos principios que ayudan a ser utilizados en el tratamiento del dolor, y pues toda esta conversación que pues no deja de ser interesante, pero al mismo tiempo preocupa a toda la población civil, específicamente la población colombiana, debido a todo el traumatismo que ha vivido a partir de las adicciones y del consumo de marihuana. Sin embargo, consideramos que es un tema que tiene que ser muy específico, que tiene que estar muy bien, digamos que planteado para las personas que van a utilizar de una manera mucho más cotidiana este tipo de marihuana, debido a que también detrás hay un gran grupo de personas consumidoras, adictas, que están sufriendo, digamos que una situación nefasta en su familia, madres de familia, padres de familia, situaciones con alteraciones mentales por el consumo de la marihuana que tiene el componente de THC. Sin embargo, esto cada vez corre más la cerca y pues, estamos enfrentados a un contexto muy complicado, el cual quisiéramos que se manejara con mucha precaución. Doctor, le hacen una pregunta. ¿Existen riesgos de dependencia o alteraciones cognitivas incluso cuando es de uso medicinal? Por supuesto que todo lo determina su ADN y su condición neurológica del paciente, también su vía de administración. Habría que ver de qué manera se plantean. Hoy conocemos que este tipo de sustancias medicinales, específicamente la marihuana medicinal, están incluidas en presentaciones como cremas, digamos que spray, algún tipo de pomadas, pastillas, etcétera. En este sentido, digamos que por supuesto que hay un manejo menos riesgoso, pero también conocemos de personas que pueden estar teniendo consumo por medio de su vía oral, es decir, que fuman el CBD, que también tiene unos componentes muy importantes y sí puede contribuir al mismo tiempo con unos efectos colaterales en daños neurológicos, daños en la memoria, daños en el comportamiento y en las dinámicas de su vida diaria, debido a que por supuesto que tiene una incidencia. Lo que llama la atención también, es importante decirlo, es algo que ya va en camino, va a ser muy difícil pararlo. Hemos puesto posturas durante muchos años tratando de evitar este tipo de avances que, si bien por un lado son importantes a nivel científico, pero por otro lado no podemos descartar todos los riesgos que esta misma conversación trae. Tiene que ver con que las personas puedan empezar a acceder a este tipo de sustancias. Va a ser muy difícil finalmente reconocer qué sustancia es la que tiene el componente, cuál no, porque pues al comienzo hablamos de unos entes que regulan todo este tipo de productos, pero a la final hemos visto que muchos terminan
digamos que fracasando con esos controles y sí termina siendo mucho más adictiva a la sustancia. Y hoy en día pues hay medicamentos que suplen los dolores y suplen otro tipo de situaciones, pero entiendo que también hay un interés económico detrás de todo esta conversación que pues puede terminar beneficiando a algunos, pero también no podemos olvidarnos, insisto, en las personas que hoy puedan estar padeciendo una situación muy complicada por no tener claridad en este tipo de conversaciones. Doctor, rápidamente, quiero hacerle muchas preguntas y tenemos poco tiempo. ¿Puede el cannabis medicinal complementar otros tratamientos psicológicos, de bienestar, de terapia cognitiva? Por ejemplo, yo sufro de ansiedad. ¿Podría de pronto el cannabis ayudarme a relajar, estar un poco más tranquila? ¿Podría ser un complemento para mi tratamiento de pronto psiquiátrico que ayuda con este tema, ansiolíticos y demás? ¿O qué pasaría en estos casos? Hay investigaciones con respecto al cannabis medicinal, pero apuntan mucho más al dolor. Sin embargo, pues abriendo esta conversación, por supuesto que va a permitir que llegue ese tipo de investigaciones y de exploración. Lo interesante aquí es que para la ansiedad también hay otro tipo de productos, hay otro tipo de dinámicas. Seguramente la argumentación de las grandes empresas y de las investigaciones podrían ayudar a reducir, pero por supuesto que hay unos fármacos y hay otro tipo de sustancias que no podemos satanizar ni podemos digamos que quitarle todo lo que hay a partir de la evidencia científica. Hay que entender que pues de todas maneras es una conversación nueva, si bien en otros países hay unos avances importantes, todavía carece de investigaciones y de toda una búsqueda de información realmente que sea segura, porque hemos conocido también de diferentes, digamos, posturas y según conveniencias, pues surgen estudios netamente para que esto beneficie a otro tipo de instituciones o empresas que simplemente buscan una tercera objetivo, más allá de sanar o de acompañar. Pero digamos que puntualmente puede llegar a entenderse de esa manera, pero lo cierto es que todo no lo va a solucionar esta planta o este tipo de productos. Aquí el ser humano tiene que entender que también hay un trabajo desde muchas aristas, desde la psicología, desde todo lo que tiene que ver con el bienestar, con la salud médica, porque no podemos desplazar, digamos que factores que sí han sido comprobados y han sido determinantes en la evolución. Por un lado, pues recibirlo con mucha tranquilidad, con muchas, digamos que madurez y responsabilidad, y tener unos diálogos importantes y asertivos desde los hogares, que se hace muy importante, porque hoy en el hogar hay un chico consumidor y hay una mamá. El chico consumidor le dice: mire mamá, sí, la marihuana medicinal la legalizaron, entonces cree que es el mismo porro que se fuman en la ventana o en el baño o en la sala, y la mamá, con esta información donde no se le aclare, pues termina entendiendo que está normal, y más adelante son personas que tienen alteraciones neurológicas muy complicadas y que tienen toda una dinámica de familia muy, muy compleja, la cual estamos llamados como medios de comunicación y profesionales a hacer prevención y hacer un acompañamiento serio, juicioso y sobre todo basado en la evidencia científica. Bueno, pues doctor, rápidamente, ya nos tenemos que ir. ¿Qué mensaje le envía a los jóvenes de pronto que empezarían a usar, como se vende en la droguería, a la vuelta de la casa, empezarían a usar esto como recreativo y aligerar un poco las precauciones? Usted ha sido muy enfático en tener mucho cuidado, sobre todo en cómo, en qué contexto y antecedentes hay en cada quien. A veces no es ni siquiera la sustancia, el producto o el objeto, a veces son los antecedentes y el contexto de cada quien. Uno se puede volver adicto al azúcar, uno se puede volver adicto a muchísimas cosas, y más si el objeto pues tiene este tipo de contraindicaciones. Un mensaje rápidamente para los jóvenes sobre este tema. Yo diría que sobre todas las situaciones que se lleguen a presentar en la vida, este tipo de experiencias hay que dejarlas por fuera de las posibilidades, y en última instancia finalmente dejarlo en manos de profesionales. Es importante, estamos hablando de que
esto puede malinterpretarse, puede tergiversarse y en ese sentido, digamos que un llamado para los jóvenes es alejarse de este tipo de experiencias, las cuales pues van a terminar deteriorando todo su proyecto de vida. Segundo, entender que estamos teniendo una conversación desde un concepto clínico y medicinal, el cual no es igual al consumo recreativo y el cual divide estas sustancias. Y tercero, decirle a los padres de familia y a quienes estén pasando por alguna situación de adicciones que no están solos, que hay instituciones como la que nosotros, por ejemplo, trabajamos arduamente por la juventud, niños, niñas, adolescentes y adultos en la Fundación Semillas de Vida, donde ayudamos a todas las personas con orientación, con psicoeducación y con investigación para que podamos superar todo este flagelo. Doctor, gracias por su tiempo. Tenemos que irnos, ya viene el noticiero. Le agradecemos muchísimo acompañarnos. Andrés Gutiérrez, psicólogo clínico con un enfoque social experto en este tipo de fenómenos y director de la Fundación Semillas de Vida.